Hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo les va? Mi nombre es Ignacio Mazzola, soy el director de Inclusión Social en el Deporte del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. Es para mí un honor, un placer moderar este primer conversatorio del Observatorio Social del Deporte. Este observatorio es una unidad de conocimiento conformada entre la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales, más conocida como IDAES, de la Universidad Nacional de San Martín, y el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. El observatorio surge a fin de lograr una mejor comprensión de los intereses, de los procesos, los criterios prevalentes en el comportamiento de los actores, los diversos actores del mundo del deporte. Comprensión que nosotros estimamos nos permitirá una mejor planificación y desarrollo de políticas públicas que resulten relevantes y eficaces. En este sentido, el objetivo principal del observatorio consiste en funcionar como un instrumento de generación, de recopilación, de procesamiento y análisis de datos de distinto tipo, tanto cuantitativos como cualitativos, para convertirse en una herramienta fundamental en la capacitación, en el diseño y en la planificación de políticas, tanto a corto, a mediano y a largo plazo. En este sentido, desde el observatorio tenemos en marcha el diseño de una encuesta nacional de deporte y actividad física, que estaremos lanzando en breve. Es una iniciativa paralela del relevamiento nacional de clubes y entidades deportivas que también estamos llevando adelante del Ministerio, que irá a su vez acompañado en el marco del observatorio de una investigación cualitativa acerca de los clubes y su rol social y deportivo en la actualidad, todo lo cual va también acompañado de investigaciones sobre políticas públicas en deporte social, tanto las que tienen lugar en nuestro país a nivel nacional, provincial o municipal, como en otros países de la región y en otros países de Europa con una intención comparativa, de modo tal que ahí empiece a surgir una masa de conocimiento crítico que nos permita lo que les mencionaba anteriormente, diseñar mejores políticas. A su vez, para nutrirnos del conocimiento que se produce en distintas esferas, estaremos haciendo un concurso de ensayos y ese concurso irá acompañado luego de publicaciones. Todo esto, además, en el marco de distintos tipos de capacitaciones que vamos lanzando, tanto virtuales como presenciales. Y una línea más en este conjunto de iniciativas del Observatorio Social del Deporte, que como les decía, surge de la asociación entre el IDAES y el Ministerio, son estos conversatorios. Este es el primero de los conversatorios, y la idea acá es, digamos, poner en discusión algunos temas que nos parecen importantes, intercambiando miradas y experiencias con una impronta no solo plural, sino también federal. Esto para nosotros es clave. Entre los temas de interés en la actualidad está, que duda cabe, la pandemia del coronavirus y su impacto. Como es evidente, la pandemia representa un desafío en todas las esferas de la vida cotidiana y el deporte no es la excepción en absoluto. A lo largo de este último año, un poco más de un año ya, lamentablemente, la manera en que hacemos deporte y actividad física ha ido cambiando, se ha adaptado a protocolos, a temores, a nuevas formas de sociabilidad, y estas transformaciones impactaron de una u otra manera en todos los actores del mundo del deporte, los deportistas y las deportistas de alto rendimiento, entrenadores, entrenadoras, funcionarios públicos, deportistas amateurs, en las instituciones, ¿sí? Los clubes, las federaciones, distintas instalaciones deportivas privadas como los gimnasios y muchos otros espacios. Este conversatorio entonces busca dar la palabra a actores muy relevantes del mundo del deporte para exponer algunos de los nuevos desafíos que la pandemia trajo y que merecen nuestra atención también de cara al futuro, para ver cómo seguimos. En ese sentido es para mí un placer contar con invitados e invitadas muy destacadas que nos van a poder pensar, nos van a poder ayudar a pensar todas estas transformaciones y el impacto, digamos, en distintas esferas que ha tenido el modo de vida al cual nos ha ido obligando el coronavirus, o en todo caso los cuidados que tomamos frente al coronavirus. Quiero, antes de pasar a presentar a nuestros invitados e invitadas, agradecer al IDAES que nos aloja o aloja esta actividad en su plataforma,
Quiero agradecerle a José Garriga Zucal y a Diego Murci muy especialmente, que coordinan el observatorio y hacen enormes esfuerzos para poner en marcha estas iniciativas que les mencionaba anteriormente. Y inmediatamente comentarles que nos acompañan hoy Juan Manuel Herbella. Juan Manuel es médico deportólogo, ex futbolista profesional y miembro del grupo Acoite. Él va a tomar la palabra en primer lugar. Luego hablará Nemesia Hijós, que es antropóloga social, investigadora del CONICET y docente en la Universidad de Buenos Aires. La seguirá Luis Sánchez Mercado, que es el ministro de Deporte de la provincia de Neuquén y actual presidente del EPADE, que es el ente patagónico del deporte. Y concluirá este conversatorio la licenciada Claudia Giacone, que es la actual secretaria de Deporte de la provincia de Santa Fe. Claudia es exdiputada nacional y exdiputada provincial. Quiero agradecerles a los cuatro que me acompañen hoy. Todos aceptaron gustosos la invitación. Para mí es un placer escucharlos, intercambiar algunos puntos de vista. Así que sin más preámbulos, le doy la palabra a Juan Manuel y nuevamente un agradecimiento para todos los invitados y las invitadas y para todas las personas que nos estén viendo y escuchando en este momento. Muchas gracias, Ignacio. Es un placer para mí estar acá. Te agradezco a vos la convocatoria, le agradezco a Diego y a José también, les agradezco la convocatoria, tanto a Lidaes como a toda la parte del observatorio. También es un lujo y un gusto compartir con Nemesia, con Luis y con Claudia. Con Nemesia y con Luis tengo ya largo tiempo recorriendo en distintos espacios académicos. Con Claudia no nos encontramos tanto, pero siempre es un placer. Y aprovecho ya mismo, arranco para ser expeditivo y para ir en el tiempo que me corresponde con la presentación, así ya la vemos todos y arranca. Bueno, ahí estamos. Si se ve bien, imagino que sí. Cualquier cosa, si no me paran. La idea es charlar un poco sobre, como dijimos, el impacto del deporte en torno a la pandemia, del virus, del SARS-CoV-2, al cual ya todos estamos tan familiarizados, y enfocarnos puntualmente en un espacio, porque todos sabemos que en el mundo del deporte hay distintos actores. Tenemos a los deportistas, tenemos al equipo técnico, tenemos a los auxiliares, tenemos los espacios institucionales en los cuales se practica deporte, tenemos a las asociaciones que nuclean a esos espacios institucionales y tenemos al Estado. Puntualmente nosotros nos vamos a enfocar, o personalmente yo, y lo que hicimos con el grupo Acoite, en el cual yo estoy en representación de Pablo Pascualini, de Diego, de varias personas que estuvieron detrás de la encuesta, también militándola, Alejandro Rodríguez, Martín Basallo Argüello, Alejandra Castiñeira de Dios y muchos otros que forman parte del espacio y al cual llevamos adelante con este objetivo y esta finalidad, tratar de interpretar el impacto de la pandemia en el deporte argentino, pero a través de las personas que viven y trabajan diariamente en el deporte, no los deportistas. Nos podríamos haber enfocado en los deportistas y qué le pasó con el COVID, con el aislamiento, con el parate, con el aumento de las lesiones, pero no era ese el objetivo. Nos podríamos haber enfocado en pensarlo desde la perspectiva de, bueno, ¿cómo paró la etapa económica, todo el funcionamiento? Tampoco nos enfocamos dentro de esa premisa. Nos interesó a nosotros más que nada enfocarnos en las personas, ¿no? En los trabajadores y las trabajadoras del deporte, los cuales fueron por distintos motivos bastante castigados en cuanto a si se para la actividad, obviamente se para la remuneración. La muestra es de 2.000 personas en todo el país, a las cuales relevamos. Por proporción son mayores la cantidad de hombres que de mujeres, algunos no quisieron relevar y tampoco lo preguntamos específicamente. Las personas venían de distintos orígenes, porque sabemos que tenemos el deporte social, que tenemos el deporte recreativo, tenemos el fitness, tenemos el alto rendimiento y tenemos incluso el deporte para la salud. El deporte que no es deporte competitivo, sino que es actividad física en un espacio en el cual la finalidad no es ganar, ni perder, ni explicar la derrota, sino la finalidad es tener en cuenta que la actividad física es una herramienta importante. En torno a esto vimos que la gente, la gran mayoría de las personas que trabajan en el deporte no tienen un trabajo, no es como un oficinista que vive en un solo lugar y trabaja en ese lugar, se dirige de su casa al trabajo, del trabajo a su casa. En el deporte en líneas generales no pasa eso. Hay más, hay pluriempleo, hay personas que trabajan en distintos ámbitos.
de todos los que estaban, 2 de cada 3 sufrieron recortes. Algunos porque son autónomos y obviamente los dejaron de convocar. Otros porque el empleador cerró o porque no pudo pagarle o porque tuvo el acompañamiento del Estado y pagó una porción mínima o por cualquier motivo que uno pudiese pensar, incluso a los que son monotributistas o son autogestivos, ¿no? Porque hay mucho emprendedurismo en el deporte que tal vez no esté dimensionado. Solo 1 de cada 3, el 35%, no sufrió recorte y estaba vinculado específicamente a una población particular. En relación al periodo previo, lo importante a tener en cuenta es que hay mucha gente que refirió después de la pandemia decir que estaba peor que antes, pero mucho peor que antes. Y eso es un problema cuando uno lo piensa, porque realmente el impacto ha sido grande en ellos. Y los que están mejor, en líneas generales, ese 5,4% es muy puntual en qué están mejor. Ahora, pese a ser los más perjudicados, los jóvenes, porque también los separamos por grupo etario, son los que miraban el futuro de mejor manera o los que tenían mejores expectativas hacia cómo iba a cambiar. Las personas tal vez de mayor edad veían el futuro más negro en noviembre en torno al deporte y a lo que iba a pasar. Muchos tuvieron que sumar un trabajo extra, muchos tomaron trabajo por fuera del deporte. Fíjense que cada 2 personas, una tuvo que encontrar un trabajo que no estaba vinculado al deporte, ¿no? Por el otro lado, en torno a los ingresos, también por grupo etario, hubo una reducción interesante. Pero cuanto más joven era, más fue la reducción. Y cuanto más grande en edad, cuanto la persona más recorrido tenía profesional, menores fueron los retrocesos. También hay un vínculo interesante entre el nivel de estudio, por eso después en las reflexiones hay que enfocarse, porque los niveles de estudios alcanzados cambiaron las posibilidades de adaptarse a la pandemia. No creo que vivamos una pandemia de estas características de nuevo, porque si la última la tuvimos hace 80 años, esperemos, bueno, salvo que vivamos mucho tiempo y Cálico logre extender la sobrevida y superemos los 100 años, probablemente no lleguemos a vivir una crisis sanitaria de esta manera, pero no cabe duda que aquellos que estaban mejor formados fueron los que mejor se pudieron adaptar. Y el hecho de tener una formación universitaria o terciaria fue un condicionante importante, muy importante al momento de sostener los estudios y al momento de sostener el trabajo y al momento de recibir, de mantener una remuneración. También los profesionales cambiaron de acuerdo a las funciones. Y acá me quiero detener en algo, porque hay detalles que a veces uno no toma en consideración. Hay roles fundamentales para el deporte a los cuales por momentos a veces no los relevamos. Por ejemplo, los árbitros. ¿Alguien se puso a pensar que los árbitros, esos que dirigen competencias, tanto sea profesionales, como competencias de la liga local, como competencias de los intercountries, como competencias de los clubes de Babi, como competencias de los torneos municipales, como competencias de los torneos Evita o de cualquier torneo provincial? Bueno, los árbitros, todos los que reportaron ser árbitros, fueron los que peor la pasaron. Y muchos no lo reflexionamos. ¿Por qué? Porque tal vez, salvo contadas excepciones, no nos hubiésemos puesto a pensar de que mucha gente vive del arbitraje, lo tiene obviamente como un segundo ingreso, o su ingreso fuerte, y la pandemia al parar todas las competencias lo paró por completo. Las fuentes de ingresos le cambiaron y enormemente. Fíjense la diferencia. ¿Y quiénes fueron los más protegidos? Fíjense, los que estaban institucionalizados, aquellos que estaban en escuelas, por ejemplo, aquellos que eran docentes, que tenían carrera docente, los que estaban dentro de establecimientos educativos fueron los más protegidos, por ahí los profesores de educación física que trabajan en escuela, porque aquellos que se orientaron a ser preparador físico no tuvieron la misma situación. Por ahí fue mucho más la cobertura de parte de la escuela que del club en cuanto a la contención de la pandemia. La pandemia nos ha afectado a todos, pero fíjense que los árbitros son los que refieren también estar mucho peor que antes y los docentes son los que menos refieren estar mucho peor que antes. No es casual. También existieron diferencias en torno a las disciplinas.
porque las disciplinas a todas no lo ven de la misma manera. Encontramos muchísimas diferencias, pero para ser escueto tratamos de ceñirnos a cosas que llamaran la atención y que pudiesen describir el entorno. Fíjense, aquellos que estaban en deporte de combate veían el escenario muchísimo peor y tuvieron mucha más reducción en los espacios y en las remuneraciones. Y no es casual. El deporte que volvió primero es el deporte espacio abierto. El deporte que volvió primero es el deporte sin contacto, porque es una premisa lógica para cuidarse contra el virus. Aquellos que hicieron o que hacen y que continúan haciendo deportes en espacios cerrados, deportes de contacto, y vaya si es deporte de contacto, el deporte de combate, termina siendo los más perjudicados porque el contexto fue el que menos lo ayudó, porque el contexto fue el que menos le permitió ayornarse a las posibilidades. Hoy vemos, cualquiera que transita por espacios urbanos, en las plazas y en cualquier espacio público y en los espacios verdes, profesionales del deporte reinsertados que antes daban en un gimnasio y ahora están al aire libre. Bueno, esa reinserción tal vez te la permite algún deporte y otros no. No es casual que por ahí algunos deportes que hayan sido los que permiten estar en espacios abiertos hayan sido los que menos sufrieron o los que sus profesionales menos refirieron. Y otros, los deportes que están vinculados a la escuela. Los deportes que están vinculados a los espacios académicos terminan siendo profesionales que trabajan en la escuela y en el club. Y gracias a que están en la escuela, quedaron más cubiertos. Hay muchas visiones en torno al deporte y lo que se viene, y justamente también los deportes de combate y aquellos en espacios cerrados son los que peor veían el escenario futuro. Un escenario a tener pensado y a tener abierto en cuanto a espacios de gestión para ver cómo podemos ayudarlos, cómo podemos hacer para una reinserción más efectiva. Miradas al futuro, ya metiéndonos en lo específico. Sabemos que la actividad física es fundamental y es un derecho, y tiene que tener la importancia fundamental que requiere para tratar de que la gente se mueva. Sabemos el impacto de la pandemia. Hay un montón de papers y un montón de trabajos que ya pueden dar cuenta del impacto de la falta de actividad física, del impacto del sedentarismo, del impacto del encierro en cuanto a la obesidad infantil, en cuanto a los cambios de hábitos de las personas, en cuanto a la reducción de la actividad física. El deporte, en estos momentos de recuperación, que todavía estamos ahí porque ahora estamos todavía en un nuevo cierre, pero cuando Dios quiera lleguemos a un nuevo espacio, tiene que tener la importancia relevante y fundamental para que las personas se reinserten en el deporte. Porque tuvimos un breve veranito en el verano y todos los que están en espacios deportivos saben que no volvió la totalidad de la gente, en momentos en los cuales la gente ya no estaba tan asustada por el virus y aún así no volvió al deporte, especialmente la población infanto-juvenil, que es una de las poblaciones, por no decir la más perjudicada por la pandemia en cuanto a la actividad física, el deporte y el movimiento. Hay que entender también importancia del deporte en cuanto a la economía. Fíjense la cantidad de gente que mueve y lo que significa en un montón de personas. Mensurarlo por momentos resulta muy difícil. Por momentos mensurar lo que impacta en un lugar, en una población, en la llegada de una competencia deportiva masiva, es algo que puede ser difícil. Ahora, repercute en un montón de espacios. No solo repercute en las familias de los que trabajan en el mundo del deporte, de los que venden entradas, de los que atienden, de los que tienen hospedajes, de los que tienen restaurantes. Es importante y trascendental entenderlo. Por otro lado, es importante pensar y focalizar en la especialización de la formación. Aquellos que estaban más formados y más especializados fueron los que menos sufrieron. Y hay que bregar por una reducción de la informalidad, lo cual en parte es difícil, es entendible por este pluriempleo, es entendible por estas lógicas del deporte de tener distintos espacios en los que se lleva a cabo. Pero hay que tratar de trabajar sobre eso, porque la pandemia ha dejado al descubierto la cantidad de gente, porque esto además de ser cuantitativo, hicimos algunas preguntas de lógicas más cualitativas, el impacto que ha sufrido ha sido enorme. Hasta aquí llego, les agradezco, pasó, y esta es la última, como despedida. Estamos como Matrix, ¿se acuerdan de Matrix? Y tenemos la pildorita, ¿qué pildorita queremos tomar? Tenemos una pildorita que es la más efectiva de todas. Tenemos una pildorita que no daña.
Tenemos una pildorita que es muy buena para la salud, que reduce las enfermedades crónicas no transmisibles, que mejora el estado de humor, que incluso se ha demostrado que es un factor preventivo en el medio de esta pandemia, porque las infecciones respiratorias agudas graves, como las que cursa como es el COVID, como las que cursa con el SARS-CoV-2, son menos frecuentes en aquellos que realizan deporte de manera moderada. Por lo tanto, la importancia del deporte en el desarrollo humano, del deporte y la actividad física es fundamental. Tengamos en cuenta lo que nos ha pasado, lo que nos ha caído encima con este virus, para mirar el deporte y lo que tenemos que hacer de una mejor manera. Hasta acá llegué. Muchas gracias. Ignacio, vos continúas moderando. Muchas gracias, Juan Manuel. Sin dudas, los datos que han recogido dan cuenta del impacto tremendo que ha tenido la pandemia y los desafíos enormes que tenemos por delante. Recuperar los niveles de actividad física, de deporte que se tenían hasta marzo del año pasado va a representar un trabajo sin duda muy, muy importante para nosotros. Bueno, gracias Juan Manuel, le doy la palabra a Nemesia. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. También es un placer para mí estar compartiendo este espacio con ustedes. Mi presentación va a girar un poco en torno al trabajo que vengo desarrollando desde hace un par de años en el marco de mi beca doctoral del CONICET, investigando desde las ciencias sociales sobre deportes en articulación con procesos económicos, sociales, políticos, particularmente con un interés en el mercado, en el género y en el consumo. También voy a tomar como referencia para esta presentación algunas reflexiones que escribimos durante la pandemia en los últimos meses con colegas como Julia Hang y con Florencia Blanco Moris, y que les agradezco realmente que me hayan dado la autorización para poder compartir con ustedes estas reflexiones. Bueno, para poder profundizar cómo el COVID impactó en nuestras vidas, me gustaría que pensáramos, que tomáramos dimensión de la importancia que tiene la actividad física en la vida cotidiana, tal como expuso recién Juan, y me tomo el atrevimiento de resaltar ese porcentaje que vos recién citaste, de que el 44% de quienes practicaban o practican running informaron que están peor que antes o mucho peor que antes, así que me parece que esa cifra responde también un poco a lo que vengo a exponer hoy. Bueno, me gustaría que tomáramos también como ejemplos dos situaciones. Por un lado, los primeros casos de detenciones por violar la cuarentena, y por otro, los anuncios en las distintas conferencias de prensa del presidente Alberto Fernández. No sé si recordarán ustedes qué era lo que se demandaba desde la sociedad civil a comienzos del 2020, pero estos dos hechos me parece que no son aislados y que nos sirven para poder tejer algunas conexiones. Bueno, a inicios de nuestro aislamiento social preventivo y obligatorio, hubo 250 personas detenidas por infringir ese decreto nacional que disponía la cuarentena, y el primero de estas personas detenidas fue un corredor, un runner en la ciudad de La Plata. Esto claramente nos viene a decir algo, me parece que no es un dato que tenemos que pasar por alto. Estábamos atravesando una pandemia, el mundo entero estaba viviendo el confinamiento, algunas personas atravesaban terror y angustia por la situación desconocida, pero había quienes decían que necesitaban salir, ¿no? Que no podían quedarse en sus casas, tampoco querían hacerlo, motivo por el cual estaban desafiando las normas establecidas, como por ejemplo para salir a correr. Eso me lo decían mis interlocutores, son personas provenientes de los sectores medios y medios altos urbanos de la ciudad de Buenos Aires y de sus alrededores, quienes participan en grupos de entrenamiento donde vengo haciendo trabajo de campo desde hace un par de años. Algunos de ellos me comentaban que corrían en sus balcones, en sus terrazas, en las escaleras de sus edificios, 10 kilómetros, hubo también quienes completaron 42 kilómetros, o hicieron un triatlón en sus casas, y eso lo habrán visto en las noticias seguramente. Se tomaban fotos, las publicaban como hazañas en las redes sociales, y me parece que de esta forma ellos y ellas no solamente demostraban la fuerza, ¿no?, de poder seguir continuando con el entrenamiento, sino también el hecho de poder seguir siendo parte de una comunidad, que era una comunidad ahora virtual, y que esto creo que tampoco es un detalle menor, porque la situación de confinamiento fue trastocando las formas en las cuales vivíamos, habilitó otras normalidades, nuevas formas de relacionarnos y de encontrarnos.
pero hubo quienes pudieron, aún así, combinando sus trabajos, sus vidas cotidianas, con clases también por streaming. En una primera instancia, la cuarentena se presentó como una oportunidad para quedarnos en las comodidades de nuestras casas, quienes teníamos este privilegio de aprovechar, si se puede decir, el tiempo de la cuarentena. Había que continuar con lo que estábamos haciendo, pero adentro, adaptarnos, reinventarnos, reconfigurarnos, pensar esto como una oportunidad, sin detenernos. Entonces fueron proliferando propuestas desde las redes sociales, desde, no sé, cuentas como influencers, programas como desarrolló el Ministerio de Entrenar en Casa, que buscaron democratizar los accesos y garantizar la circulación de los contenidos para la práctica deportiva, para evitar la quietud y para poder hacer en casa algo de actividad física con lo que teníamos a mano. Esta invitación no era solo por una cuestión de salud y de bienestar físico, sino que lo que venía a plantear es que la actividad física, hay ciertas actividades físicas particularmente más que otras, tienen una carga moral valorada. Entonces, ejercitarnos, aún en un contexto de pandemia, se puede leer como adaptarnos a nuevas condiciones, a circunstancias, a espacios, lidiando con el solapamiento de las actividades, con las tareas de cuidado, entre otras demandas y exigencias. Es una forma de demostrar de que estamos dispuestos, preparados para hacerle frente a la incertidumbre, como si pudiéramos pensar a la pandemia como un desafío, como una oportunidad para rendir más, para autosuperarnos. Pero también como una manera de demostrar de que si hay voluntad se puede salir de una situación adversa, que podemos salir mejores, ¿no? Eso es algo que circuló también. Pero más allá de nuestras impresiones subjetivas sobre esto, lo que es evidente aquí es que incluso en tiempos de pandemia, el mantra de la producción, de la cultura del rendimiento, esto de ser líderes y protagonistas de nuestras vidas, de gestionar nuestras propias vidas, no descansa, ¿no? Se hace lugar en nuestra nueva vida cotidiana, se intensifica en los contextos de crisis, poniendo en circulación narrativas del management para una búsqueda constante de la optimización. Entonces hay una especie de elogio al rendimiento, ¿no? De no detenernos, de rendir más. Desde las redes sociales, esto lo pudimos ver también desde los medios de comunicación, donde escuchábamos que no importaba cómo, pese a la situación, había que seguir. Había que tener actitud y demostrar esfuerzo, resiliencia, voluntad para poder adaptarnos. Pero bueno, bien sabemos que no es solo una cuestión de actitud hacia la vida, y justamente la pandemia nos viene a mostrar y a resaltar estas desigualdades. Mientras a algunos no les quedaba otra opción que exponerse al virus por su situación social, laboral o económica, otros pedían la flexibilización para poder hacer ejercicio o elegían infringir estas disposiciones. De hecho, algunos de mis interlocutores y de mis interlocutoras me comentaban que se las ingeniaban para escapar de los controles policiales, de las fuerzas de seguridad, y que lo hacían, salían a correr en tiempos de confinamiento por una cuestión de salud mental, que lo necesitaban. Bueno, ahí nos podemos preguntar qué significa esto, ¿no? ¿Qué nos viene a revelar esta situación? ¿Por qué en una situación tan excepcional como una pandemia global, con una crisis sanitaria, algunos eligen exponerse, incluso infringir las reglamentaciones, en pos de ejercitarse? O bien, ¿por qué otros, aún lidiando entre todas las responsabilidades y las limitaciones de espacios y de tiempos, eligen planificar sus intensas rutinas de actividad física por streaming? Y acá vuelvo a justificar un poco la importancia de mi caso elegido, más allá de que sea mi objeto de investigación, sino porque la actividad física fue protagonista de la pandemia, esta actividad física particularmente, el running, ¿no? Los runners fueron sujetos políticos del ASPO, fueron quienes instalaron el debate por el incumplimiento de las normas cívicas elementales y se presentaron como los sujetos de derecho ante los distintos gobiernos, ¿no? El gobierno nacional, los distintos gobiernos provinciales, los distintos gobiernos municipales. Y si bien los reclamos para la apertura y la flexibilización de la cuarentena provenían de también sectores de comerciantes, trabajadores informales, madres y padres de niñes, quienes buscaban obtener permisos de la circulación, había también reclamos por parte de quienes querían salir a hacer ejercicio, como un argumento para asegurar la salud mental. Entonces, una pregunta me parece que es interesante es pensar si la actividad física al aire libre, en medio de una pandemia, es una limitación razonable a nuestras libertades individuales, de los derechos de las personas,
o si es una prohibición no habilitada en un Estado constitucional. Bueno, hasta el mes de abril, como verán en este cuadro, no se había dictado ningún tipo de norma que exceptuara del asco a quienes querían practicar deporte al aire libre. Incluso veíamos a las y los deportistas federados entrenando en sus casas como podían, con lo que tenían. Entonces, mientras Argentina mantenía estas disposiciones, los medios de comunicación nos iban mostrando que había ciertas ciudades con aperturas, ¿no? Como pueden ser ciudades como San Francisco, París, Londres, que iban estableciendo distintos tipos de permisos especiales para la práctica al aire libre. Entonces, esto fue generando ciertas incomodidades, ¿no? Para las personas que se iban manteniendo en casa. Además, eso se combinaba con situaciones de hartazgo frente a la vida delante de las pantallas. Recién en la conferencia del 10 de abril, el presidente Fernández esbozó la posibilidad de que se consideran ciertos permisos y se aprobaran algunas propuestas desde las distintas provincias para habilitar algún tipo de movilidad. El debate en torno a la vulneración de las libertades se instaló en ese momento y llegó a los medios de comunicación, donde los especialistas en medicina dieron sus recomendaciones. Nos decían que sí, que había que aprobar, a pesar de las dificultades de estar en la pandemia y que iban aumentando los casos, que la práctica deportiva nos iba a aliviar un poco la salud física y mental. Entonces, ¿por qué el running se tomó como referencia? ¿Por qué los y las runners y no otros actores? ¿Hay un reclamo más legítimo que el otro? ¿Por qué Alberto mencionaba en sus conferencias, por qué aparecían en las tapas de los diarios y en los medios de comunicación el tema del running? Bueno, me parece que no somos ingenuos y podemos pensar e intuir que algunos sectores tienen más capacidad o más recursos, más fuerza política para ejercer cierta presión y armar un lobby, ¿no? Para capitalizar ciertas prácticas deportivas como potenciales negocios con la apertura, argumentando contribuir y garantizar la salud mental. Entonces, referentes de los running teams, empresarios ligados a la organización de las carreras y de los eventos deportivos, que bien sabemos que son actividades que generan muchísimo dinero, que estaban golpeados en ese momento y que aún continúan golpeados por la pérdida económica en ese rubro, diseñaron protocolos y presentaron propuestas al gobierno para elaborar estrategias en pos de volver a correr a la ciudad de Buenos Aires. Aludían que el bloqueo era un atentado a la libertad. Todo esto, la posibilidad de una apertura para la actividad física, fue un mensaje muy alentador para mis interlocutores, que experimentaban el hecho de mantenerse quietos como un padecimiento, me iban transmitiendo sus dificultades para seguir con sus rutinas por streaming, ya no querían saber nada, sus vidas iban empezando a perder un poco el sentido. Entonces, para muchos, la actividad física, el encuentro a partir del deporte es una oportunidad de ser parte de un colectivo. Sin embargo, para otros, estos reclamos frente a la apertura fueron vistos como una demanda que no debía tener lugar en el medio de una situación de emergencia en la que nos encontrábamos. Entonces, lo que era urgente para algunos no tenía lugar para otros. A comienzos de junio del año pasado, Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, retomó estos argumentos, hizo mención a la salud mental y concedió finalmente un permiso para la actividad física en la ciudad, mientras que en la provincia de Buenos Aires veían un poco con recelo estas flexibilizaciones. Bueno, los grupos de WhatsApp de mis interlocutores esto lo tomaban como una conquista de derecho, como un triunfo, como un regreso democrático, y todo eso se trasladó particularmente a los medios de comunicación. Entonces esto se podía leer como una especie de que habían ganado los runners y las runners una especie de lobby. No obstante, me parece que lo que ocurrió el día de la apertura, el 8 de junio, a las 20 horas, cuando se llenaron los parques de la ciudad de Buenos Aires y los móviles de la televisión hablaban de los runners corriendo en manada, me parece que eso es un detalle importante. Es que en ese momento, cuando los casos venían en ascenso, la concesión del permiso para la práctica de la actividad física desplegó discusiones, puso posiciones en enfrentamiento, y se trataba de buscar alguna especie de responsable o se trataba de apuntar a algún tipo de enemigo, ¿no? Había situaciones de posiciones a favor y en contra sobre todo esto, y pensando que algunas personas eran locas o locos o irresponsables por salir a los parques a ejercitarse. Circularon también memes y proliferaron discursos de odio y particularmente de clase en la ciudad de Buenos Aires.
y se pusieron también de manifiesto tensiones que van mucho más allá del running. Sin embargo, el hecho de que las y los corredores se amontonaran en los bosques de Palermo, por ejemplo, no es solo el resultado de una acción individual, y me parece que esto es importante, que puede ser leída por algunos como egoísta o como inoportuna. Es consecuencia también de que no haya suficiente cantidad de espacios verdes en la ciudad, los cuales además están mal distribuidos, ya que el municipio decide priorizar negocios y emprendimientos inmobiliarios que a veces son exclusivos y excluyentes y que tienen un impacto en la calidad de vida de las personas. No quiero caer en un porteñocentrismo, porque estamos compartiendo la mesa federal, pero estas tensiones también se trasladaron a las internas entre la nación y la ciudad respecto a las normativas de flexibilización. Esto es lo que podemos ver en el cuadro que estuve mostrando recién. Fuimos y venimos con las medidas de flexibilización, de apertura, hubo avances y retrocesos durante todo el año. Pensar lo que significó el running en los primeros momentos de la pandemia nos permite iluminar algunos puntos. En primer lugar, identificar sentidos heterogéneos. Saber que quienes practican el deporte no son un grupo compacto y heterogéneo, que para muchos y para muchas estas actividades otorgan un sentido a sus vidas, más allá de si son conscientes o no de que responden a lógicas propias del sistema en el que vivimos o si se ligan a decisiones políticas. Las y los corredores se convirtieron en enemigos, en irresponsables, según algunas visiones, ¿no? En personas egoístas e individualistas, como un tipo de alteridad. Este escenario nos permitió pensar y abrió un debate sobre la responsabilidad social como ciudadanos, sobre la salud pública, los riesgos y la democracia. Estas cuestiones, que parecían propias de un grupo, articularon en realidad demandas de otros sectores de las clases medias que venían alteradas, veían alteradas sus formas de vida. Entonces, en un contexto de crisis económica y sanitaria, pienso e invito a reflexionar si hay algún tipo de reivindicación más legítima que la otra, y cuál es la forma apropiada en pandemia para mantenernos activos y activas. Desde las ciencias sociales, el deporte siempre fue una excusa para pensar un montón de cuestiones, para problematizar la clase social, para pensar los accesos, los géneros, la etnia, la situación política y económica. El deporte siempre tiende a exagerar algunas diferencias de clase, incluir a algunos y algunas y excluir a otros. Y estas diferencias, que las podemos ver en consumos, en estética, en apariencia, en inversión y en planificación del tiempo y de las prioridades, se traducen en desigualdades. Me parece que ahí es donde el Estado nos tiene que dar una respuesta para generar ciertas políticas públicas, para acompañar y para poder un poco mermar estas desigualdades. El running no queda exento de todas estas disposiciones de las cuales fuimos hablando recién. Está atravesado por una lógica del mercado que fue reconfigurando la práctica, porque bien sabemos que el running tiene sus raíces en el atletismo, y hoy en día es una industria, y por ende presupone una inversión económica significativa. Lo que sí es una certeza, que responsabilizando o cancelando a les runners, como ocurrió durante el debate del año pasado, no vamos a resolver las históricas desigualdades que se acentúan incluso hoy en tiempos de pandemia. Entonces, más allá de elaborar estrategias colectivas para afrontar la situación actual, la deuda que seguimos teniendo, más allá de promover políticas públicas, es tratar de tolerar ciertas prácticas de los otros y de las otras, comprender los sentidos que tienen las prácticas para las personas, negociando, resistiendo para poder convivir con las diferencias y así promover espacios más inclusivos para todos. Muchas gracias. Gracias, Nemesia. Súper interesante tu trabajo. Me surgen varias reflexiones, el contraste con el trabajo de Juan Manuel y del grupo Acoite por las metodologías, da para pensar también. Pero bueno, me había olvidado de mencionar, lo dejo para el final en todo caso, digo, me había olvidado de mencionar que estamos en vivo por la plataforma de Lidades en Facebook, y que si quieren dejar alguna pregunta para nuestros invitados e invitadas, lo pueden hacer e intentaremos recogerla, lo pueden hacer en el chat y intentaremos recogerlas sobre el final. Paso a darle la palabra a Luis Sánchez. Luis. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. También lo mismo que mis antecesores, un gusto, un placer poder compartir este espacio. Agradecer a IDAES, al Observatorio, Ignacio, José, Diego,
a todos por la convocatoria, decir que también tengo la pertenencia al grupo ACOITE, que también es un lugar donde también podemos pensar y podemos ir aportando desde la política pública, lo que nos toca de ese espacio. Contarles que en Neuquén nosotros somos ministerio, como escucharon bien, el deporte es ministerio, tiene la posibilidad de estar sentado en la mesa de gabinete discutiendo las políticas públicas mano a mano con todas las otras instituciones del Estado, que por lógica también tienen su impronta, pero que en esta provincia tenemos esa posibilidad. Cuando asumimos la primera gestión, por allá por el 2015, tuvimos una enorme virtud de haber recorrido durante 6 meses la fórmula electa, el gobernador y el vicegobernador. Nuestra provincia es un territorio bastante amplio, llevando adelante una especie de diagnóstico con todos los actores involucrados de todos los actores sociales, papás, entrenadores, deportistas, técnicos, dirigentes, lo que produjo una gran catarsis, lógicamente, en la primera hora de cada uno de estos encuentros, pero que después íbamos encontrando soluciones y nos iba dando la posibilidad de tener un norte en cuanto a la gestión, en cuanto a la política pública que íbamos a desarrollar, y al haberla hecho y diseñado juntos nos permitió también que tenga un gran sentido de pertenencia. Ahora, ¿qué nos fue pasando? Fuimos encontrando que el único dato real y palpable que podíamos tener en ese momento era que el 13% de la población neuquina era un deportista federado, o había sido un deportista federado, y no sabíamos qué hacía el 87% restante. Cuando diseñamos la política pública, con todo lo recogido de este diagnóstico, lo hicimos en base a 5 puntos, y nuestro leitmotiv es generar la accesibilidad plena a la actividad física y al deporte de cada uno de los pobladores de nuestra provincia, y que además en esa posibilidad de acceder a la actividad física y al deporte, que cada uno de ellos, en la instancia que lo desee, que pueda, también llegue a su propio 10. Uno de nuestros grandes colaboradores es un licenciado en actividad física que tiene una enorme trayectoria y jerarquía. Tiene esto de nuestro 10 de cada uno, que lo tomamos también y lo incorporamos. Es decir, quizás el mío y el de Juan, es de juntar con nuestros amigos en un picado, y está el chico que va a buscar la medalla olímpica. Y está la persona que el médico le pidió, le recetó actividad física y deporte, y en el 10 de cada uno encontrar esa accesibilidad. Y empezamos a buscar socios estratégicos, ¿no? Los municipios, las asociaciones de la sociedad civil, pero ese 87% era algo que nos preocupaba. Inmediatamente creamos nuestro propio observatorio del deporte y de la actividad física, porque esos datos que ya habíamos recolectado durante el diagnóstico, en la implementación de políticas públicas estábamos convencidos de que iban a ser afectados, mejorando la calidad de vida de la gente. En la parte que les voy a compartir en nuestra política de Estado es cómo tenemos pensado el post-pandemia. Les hago esta breve introducción y relato para que sepan qué fuimos recolectando durante estos 5 años de gestión en datos de investigación, con todo el rigor científico, que dieron forma a este observatorio, que está respaldado por un proyecto de ley, seguramente dentro de poco será ley acá en nuestra provincia. Bueno, esos datos recolectados durante el periodo de diagnóstico rápidamente se fueron incrementando con los seleccionados de distintas federaciones, cada uno de los clubes. Diseñamos, junto con el sistema educativo, que nos llevó todo un año, y llevamos adelante una tarea de investigación en todos los puntos cardinales de nuestra provincia en el sistema educativo de chicos entre 13 y 17 años. Esta encuesta escolar nos dio datos, sin fin de datos, pero muchos de ellos alarmantes, y determinó que creáramos dentro del observatorio un manual de la evaluación de la condición física de salud. Es decir, lo que nuestro equipo había tomado de interdisciplinario de datos con todo el rigor científico, nosotros volcábamos ahora, para tener masividad de datos, a todo el sistema educativo, a los profes de educación física, un manual de cómo tomar y recolectar esos datos, y a la vez generamos una aplicación que la podían bajar de cualquier store, de cualquier tienda, para que pudieran con esa aplicación ir también tomando datos cualquier persona que esté relevándolos, que esté en un club, que esté en una asociación civil, en una comisión de fomento, en cualquier institución o en el mismo sistema educativo,
estuviera implementando con manual y con la aplicación, de seguir incorporando datos a ese observatorio que teníamos en ese momento y hoy la certeza de que nos ha permitido modificar la política pública. Por supuesto que esta encuesta, que nos dejó datos concretos, ninguno de ellos escapa a la realidad mundial, no es un problema de Neuquén. El más importante que tomamos es que el 58% de esa población censada de chicos entre 3 y 17 años estaba por debajo de la condición física saludable que marcaba la Organización Mundial de la Salud. Un dato realmente aterrador, pero que, insisto, no es una potestad de Neuquén ni de la Argentina, es un problema mundial que tiene que ver con todos los factores que la alteran, la nueva tecnología, el sedentarismo, la ausencia de oferta para la actividad física, para el deporte, pero que en nuestro caso, como provincia, nos permitió ir tomando medidas muy importantes, como por ejemplo la enorme inversión que hemos hecho en infraestructura deportiva. Ese análisis de esos datos inclusive mereció un documento que la Sociedad Argentina de Pediatría tomó, y un proyecto muy ambicioso acá en la provincia de lograr que el deporte sea obligatorio en el colegio, que vaya dentro de la currícula y que le dé determinadas opciones al alumno de poder elegir inclusive ese deporte, que es un proyecto mucho más amplio. Pero este observatorio además tuvo la virtud en pandemia de ir recolectando datos investigativos de todo el proceso. Es decir, nosotros tuvimos una encuesta y una investigación del comportamiento en cuanto a la actividad física y el deporte de toda la población en esa fase de ASPO, al primer mes, al segundo mes, y cómo después se modificaron con la flexibilización. Esos datos, la verdad que fueron muy enriquecedores y nos permitieron ir adelante en cuanto a lo que íbamos a diseñar como política de Estado en la post-cuarentena. A ver, si algo teníamos la certeza es que la cuarentena, esta cuarentena tan extensa, iba a dejar secuelas o consecuencias que además iban a ir a un sistema de salud que estaba librando una batalla titánica y que iba a quedar enormemente deteriorado por esa batalla, y que además iba a tener que atender las consecuencias de esta cuarentena, que lógicamente estos datos investigativos rápidamente confirmaron, ¿no? La cantidad de horas que se pasaba del frente de la pantalla se duplicó, se redujo a la mitad la actividad física, la actividad deportiva, lógicamente, y vimos lo mismo que vivió todo el país. Lo primero que quizás se quedaba sin efecto era la actividad física y el deporte, y lo último que se habilitaba. Por ende, estos datos nos permitieron ir diseñando un post-pandemia, un post-cuarentena. ¿Qué es lo primero que hicimos? Hace muy poco tiempo, unos 3 meses, tuvimos, después de exponer todos estos datos, con la Cámara de Gimnasio, con los municipios, con el sistema de salud, con cada uno de los actores que consideramos que tenían que intervenir, tomamos una decisión. A través de nuestro ministerio declaramos la actividad física y el deporte esenciales. Cualquiera de ustedes me va a decir qué es lo que declara la esencialidad. La verdad que lo que declara la esencialidad de un área de gobierno, de una actividad, es principalmente cómo invierte ese gobierno y cómo lo lleva adelante dentro de su política de Estado. Así que el proyecto de declaración era ni más ni menos que un mimo a cada uno de estos actores que a través de la actividad física, a través del deporte, había visto cómo había mermado su actividad, sea comercial, su actividad federativa, su actividad en cuanto a lo personal. Y esta declaración trajo consigo, por supuesto que un gran beneficio de ello fue que nos encontró a todos en el mismo espacio, a todos discutiendo cómo salíamos de la pandemia, y todos discutiendo que esto que había cambiado el mundo, esta cuarentena en el marco de la pandemia, que ya no era más la actividad física y el deporte algo recreativo, era algo que uno se permitía para despejarse, sino que pasó a ser actividad física y deporte igual a salud. Por supuesto que nos pasó lo mismo que en cada una de las ciudades. Cada vez que se iba flexibilizando, se llenó de ciclistas, se llenó de deportistas, y si había una actividad en particular que se liberaba, si era el tenis, se llenaba de tenistas. Había claramente en la población una intención de salir de ese aislamiento de la actividad física, de la necesidad de un deporte, y empezamos a trabajar todas las excepciones posibles. Por supuesto que lo primero que nos daba la ventana era el deporte federado, los clubes que habían trabajado muy bien junto con el sistema de salud, poniendo a disposición sus infraestructuras, sus recursos humanos. También ellos se plegaron a
a esta declaración, a esta resolución, y empezamos a trabajar en un manual que tiene de la actividad física y sus componentes, que tiene varias aristas, ¿no? La principal es la difusión, la información de cómo se debe llevar adelante la actividad física y el deporte en las distintas franjas etarias, los distintos tipos de posibilidades, cómo influyen ese manual dentro de cada una de las franjas etarias, dentro de nuestra población en términos de salud. Y el manual, a la hora de ser socializado, a la hora de ser difundido, lo dotamos de 3 programas. Lógicamente la inversión es una inversión provincial. Esos 3 programas crean: uno, el Centro de Actividad Física Integral, que se ejecuta con cada municipio. Es la posibilidad que tenemos de ser realmente federales en una provincia tan grande y con puntos extremos muy importantes. Ese Centro de Actividad Física Integral empieza a reflejar este manual con una modificación de la ley del deporte, lo logramos, en estamentos que se componen de diferentes representantes de cada una de las instituciones del Estado. Es decir, si ustedes, les voy a nombrar una ciudad que seguramente conocen, Villa La Angostura o San Martín, cuando este manual a través de los CAFI se distribuye en Villa La Angostura, va a estar, por supuesto, que el representante de salud, el representante del municipio, el representante de turismo, el representante de educación. Cada uno de ellos va a conformar una mesa, y en esa mesa se va a llevar adelante cómo es la mejor manera de difundir estos programas. Como por supuesto siempre nosotros decimos, hay que poner una zanahoria delante de cada una de estas iniciativas. Hay 2 programas más que también financia el gobierno de la provincia de Neuquén. Uno de ellos es Movete es Vida, Moverse es Vida, y el otro el Deporte es Salud, como una garantía de una uniformidad de todas las franjas etarias, de tener una accesibilidad a la actividad física y al deporte. ¿Cómo esto va a ser discutido en esas mesas de trabajo compartidas con el resto del estamento de las instituciones del Estado? La siguiente acción que hemos llevado adelante es decir, este observatorio, que ya tiene datos recogidos durante la época del diagnóstico, que tiene datos de los anteriores 4 años, que tiene datos durante la pandemia, también va a tener datos después de la implementación de estos programas. ¿Y cuál es el paso que sigue? La ciudad que tenga programas propios, la ciudad que tome estos programas, la ciudad que haya difundido y esté aplicando las directrices de este manual, la ciudad que entienda esta mesa que merece, va a tener una suerte de sello, que va a ser un tótem en cada ciudad, una distinción en cada ciudad, de promotor de la actividad física y el deporte. Esa ciudad va a tener un sello de calidad que le va a permitir decir, en esta ciudad se practica, se genera la accesibilidad de toda la población a la actividad física y al deporte. ¿Por qué esto? Porque además nuestra provincia tiene como rasgo distintivo muchísimo del deporte vinculado al turismo, muchísimo del deporte vinculado a la actividad del montañismo, de los runners, de organizaciones privadas que vienen, se llevan la diseñan y la organizan en un lugar, pero que no queda nada. El día después lo que queda es la basura que dejó la gente, las fotos que se sacó, el ganador que seguramente es de Europa o de alguna otra ciudad de la Argentina o de Sudamérica. Entonces empezamos a regular. El que tenga este sello va a tener también, ese sello va a ser importante a la hora de la inversión en infraestructura del Estado provincial, a la hora de acceder a determinados programas, a la hora de trabajar con la normativa que es necesario que sea regulada, las normas legales que tengan que ver, lógicamente, con ordenanzas en cada ciudad, con leyes provinciales. Nosotros hace muy poquito presentamos un paquete de 7 leyes provinciales que nos garantizan ese trabajo de 5 años con la mirada de todos y el aporte de todos y con un gran sentido de pertenencia, que va a ser la política pública que va a ejecutar este ministerio. Y todo esto además lo hemos replicado en toda la Patagonia. Habrán escuchado en la presentación de que conformamos el Ente Patagónico Deportivo. Es una organización que nos ha permitido tener no solamente los juegos, sino ir trabajando en cada una de las instancias con posiciones y políticas comunes. Es el 40% de la población de nuestra república,
y además ahora la Liga de Gobernadores Patagónicos, que bien empezó a trabajar con el tema de hidrocarburos y con el tema turismo, ha incorporado otros temas y ha tomado al EPADE como ejemplo, y tenemos en el próximo mes la posibilidad de exponer delante de todos los gobernadores cómo hemos diseñado políticas públicas comunes en el marco de esta organización. Así que nosotros tenemos para aportar, para colaborar, para contar por qué diseñamos nuestro propio observatorio. Tenemos el 80% de la población neuquina censada y sabemos qué es lo que hace. Hemos invertido en infraestructura, es abrumador, solamente en canchas sintéticas de fútbol y de hockey tenemos 133 en los últimos 5 años, en cada uno de los lugares de la provincia, en espacios comunitarios, no solamente de los clubes, sino ya en espacios comunitarios. Y a eso le hemos sumado programas que garantizan la accesibilidad a la actividad física y al deporte. Vamos por la instancia del deporte en el colegio obligatorio, donde el Ministerio de Deportes va a organizar los intercolegiales y donde el Ministerio de Deportes garantiza la posibilidad de tener la actividad física y el deporte en horario extracurricular, donde cada una de esas inversiones que hemos hecho en clubes es parte del sistema educativo también a la hora de ocupar espacios de infraestructura. Y la tarea de investigación en nuestro observatorio nos permitió ir diseñando la política pública para el día después, con esto de la difusión de este manual de actividad física y todos sus componentes, todos los componentes de la actividad física, y estos 3 programas que garantizan esa base, sumado a esta calificación de ciudad promotora de la actividad física y el deporte en cada una de las ciudades. Nosotros entendemos que es el espacio para empezar a salir de esta pandemia, de esta cuarentena, en el marco, por supuesto, una vez que termine, pero ya cambió el mundo y también cambió la mirada de los estados. Hoy la actividad física y el deporte es igual a salud, y para Neuquén es esencial, forma parte de la política pública y forma parte de la gran inversión que vamos a realizar en los próximos años. De mi parte, compartir esto, decirle que quienes hagan comentarios o quieran recibir información de lo que estamos haciendo en nuestra provincia, estamos dispuestos, es información pública, la compartimos con quien considere necesario, y que también nosotros nos nutrimos de mucho de lo que hacen ustedes. Hemos podido compartir espacios comunes y también hemos notado esa generosidad a la hora de compartir las experiencias. Así que, Ignacio, nuevamente muchas gracias por la convocatoria, espero que les sirva nuestra experiencia, y gracias a todos y cada uno de los exponentes por permitirnos escuchar sus experiencias, nutrirnos de sus conocimientos, y en la medida que podamos involucrarlos en nuestra provincia, se los vamos a hacer saber y les vamos a pedir la debida autorización para que sean parte de nuestra política pública. Muchas gracias, Luis, muy amable por tu aporte. Recuerdo la última vez que estuve en Neuquén que charlábamos de las iniciativas que teníamos en marcha con los observatorios, la idea de intercambiar datos, y algunas de las gestiones que ya empezabas a hacer para encarar la pospandemia, que resultó demorada, digamos, por la segunda ola. Así que bueno, un esfuerzo grande en la gestión, lo mismo que Claudia en Santa Fe. Claudia, te cedo la palabra. Gracias. ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos, a todas. Gracias, Ignacio, es un placer, es un gusto. También es una hermosa experiencia poder compartir lo que hemos vivido y cómo hemos enfrentado desde cada uno de nuestros lugares esta situación tan compleja e inesperada, ¿no? Gracias al observatorio y obviamente al ministerio, tanto al ministro como la secretaria en esa ronda con el que estamos realmente permanentemente en contacto y trabajando federalmente, ¿no? Como pretendemos hacer incluso al interior de cada una de nuestras provincias. En este caso, me parece grato poder compartirles cómo enfrentamos nosotros desde una gestión provincial, desde una Secretaría de Deportes, esto de cambiar absolutamente todos los ejes con los cuales asumimos. Veníamos de asumir el 10 de diciembre del 2019, nos encontramos el 20 de marzo con una cuarentena, con enormes incertidumbres, con muchísimas dudas, con cuestiones que iban y venían, ¿no? Que creo que lo más importante es cómo llegamos hoy a tener certezas de qué pasa en el deporte, con el virus, con los contagios, qué tenemos que tener cuidado y qué no. Creo que hemos aprendido mucho y eso
lo tenemos que poder transmitir y por lo menos lo hemos llevado adelante desde nuestra gestión con un trabajo mancomunado desde el primer momento, desde la cuarentena, desde aquel cierre total, ese 20 de marzo, sobre todo con la autoridad sanitaria, ¿no? Nosotros, escuchaba a Juan y hablaba de la cuestión económica, nosotros mantuvimos claros dos ejes. Por un lado, el aspecto de salud que tiene el deporte en sí mismo, que si bien en ese momento no era declarado actividad esencial, nosotros entendíamos que era imprescindible, y por eso nos sentamos en una mesa con salud desde el primer momento de la cuarentena, cuando trabajábamos, ¿se acuerdan?, en Movete en casa, Entrenate en casa, ¿no? Y todos los dispositivos online que lanzábamos por nuestros deportistas de trayectoria, por las redes, como para mantener ese entusiasmo, que obviamente, decía Nemesia, se iba perdiendo con el tiempo. Y también la cuestión económica, ¿no? El impacto no solo en cuestiones laborales, ¿no? De profesores, de entrenadores, de árbitros, que lo teníamos medido, obviamente, porque cada federación nos pasaba ese número permanentemente, sino también comercial, ¿no? Cuando uno contempla el movimiento de los insumos, de la indumentaria, de lo que significa el deporte económicamente en el movimiento de cada una de nuestras comunidades, realmente era tan fuerte que tuvimos que sentarnos a armar un dispositivo que nos permitiera poner en marcha toda esta comunidad deportiva que en Santa Fe, ustedes saben, es enorme. Santa Fe tiene una provincia que, además de ser muy vasta, muy heterogénea, es realmente una cuna de deportistas y es una cuna de instituciones. Nosotros contamos con más de 1000 clubes, 1000 entidades deportivas repartidas en cada uno de los puntos de nuestra provincia, son 365 localidades, municipios y comunas. Contamos con más de 120.000, 150.000 con el fútbol, deportistas federados, más de 42 federaciones y asociaciones de disciplina deportiva que se les ocurra, se practica en Santa Fe, tiene referentes de competencia internacional. La verdad que era muy difícil pensarlo, ¿no? Un poco como decía Luis, se abría el tenis, iban todos a jugar al tenis, se abría el golf. Nosotros teníamos que pensar sin discriminaciones, y ahí fue cuando armamos lo que llamamos el PROBA, ¿no? El protocolo base. Y aquel 8 de junio, donde Nemesia decía en Capital, porque nosotros veíamos, obviamente, en nuestros medios nacionalmente llega la información de Capital, y eran los runners, y era el espacio público. Bueno, nosotros era el momento, aquel 8 de junio, que con un decreto, donde el gobernador nos avala este trabajo, abrimos la práctica deportiva a todas las disciplinas deportivas. A todas, sin discriminación. Abrimos los clubes. ¿Cómo fue? Bueno, obviamente, con un proceso donde tenía criterios. Por un lado, el criterio de la progresividad, ¿no? Las medidas debían ser de apertura progresiva, donde uno de los criterios que nos pedía salud era esta cuestión de la circulación. Nosotros teníamos que bajar la circulación, no teníamos que poner en riesgo los contagios ni la situación sanitaria. Por ende, arrancamos donde restringimos edades, restringimos horarios y restringimos espacios. Con el PROBA, con el protocolo, nosotros no abrimos, y esto lo cuento porque es una experiencia que tuvimos y me parece interesante para que se tome como gestión, nosotros no habilitamos disciplinas deportivas, no abrimos deportes, abrimos instalaciones para la práctica deportiva. Y esas instalaciones debían tener determinadas características, si eran al aire libre o si eran en espacios cerrados, cómo debían ser esos espacios cerrados, si tenían ventilación cruzada, si tenían metros cuadrados suficientes, porque con imagínense, nosotros hablamos de deporte, porque los gimnasios y otro tipo de centros de entrenamientos no pertenecen al ámbito deportivo, pertenecen incluso a otros ministerios en su competencia, pero con este protocolo se pudieron abrir gimnasios aquel 8 de junio en la provincia de Santa Fe, donde se posibilitó abrir todos los clubes con este formato de práctica, hasta 10,
con distanciamiento, con burbujas, donde no se podía cambiar a los integrantes de esa burbuja por turnos para tener la trazabilidad, cuando había un contagio se aislaba ese profesor con ese grupo que se tenía que mantener, con un inmenso compromiso y responsabilidad de los dirigentes de cada una de nuestras instituciones y federaciones, ¿no? Y bueno, considerando que era fundamental ir evaluando en la medida que esto se llevaba adelante, qué riesgo podía tener a lo epidemiológico. De 16 a 60 años arrancamos en las edades, hablaba de los metros cuadrados también porque esto implicaba que si vos tenías un gimnasio que hacía una actividad de movimiento, mínimo 20 metros cuadrados en el movimiento, teniendo en cuenta lo que nos decían los epidemiólogos, ¿no? Esto del distanciamiento por la cuestión de la transpiración o del contagio, ¿no? en la cercanía. Si era un aparato de un gimnasio, 2 metros para un lado, 2 metros para otro, 2 metros para atrás y para adelante, es decir, cómo se iban armando los aforos en base a la superficie que vos tenías, al espacio, y contrario, digo, porque fíjate cómo son las experiencias, Capital, por ejemplo, trabajó mucho el espacio público. Nosotros decíamos que el espacio público era muy difícil de controlar, y como realmente, como digo, Santa Fe tiene mucho deporte federado, muchas instituciones, nosotros necesitábamos incorporar, incluso en las caminatas, hubo clubes que incorporaban personas para la caminata recreativa o para a los que corrían, ¿no? Porque solamente en el espacio público el PROA permitía o bici o correr. O running cuando se tenía determinado distanciamiento. Todo lo demás no estaba permitido. Nosotros lo metemos dentro de una instalación de acceso restringido, que tiene un ingreso donde además de tomarte la temperatura, te toma los datos. Entonces sabíamos si en determinado gimnasio, ¿no? Practicaban básquet determinado grupo, en la cancha de rugby practicaban otros, porque muchos clubes tienen hasta 20 disciplinas, hay clubes que tienen en nuestra provincia, entonces imagínense, si vos tenés una instalación que permita el distanciamiento, sin uso de vestuarios, sin uso de espacios comunes, lo podía llevar adelante, ¿no? Obviamente fue paulatino, de 16 a 60 años, que fue la edad que dijimos al principio, nos marcaba que en ese rango tenemos el 53% de la población. Así arrancamos. Si ustedes recuerdan, para nosotros un gran reclamo fueron los mayores de 60, ¿no? ¿Se acuerdan que otra de las grandes demandas era, pero yo juego al tenis, juego al golf, corro, ¿no? Hago alguna actividad, juego al pádel, ¿no? Entonces, realmente esa cuestión de decir, bueno, vamos por este rango. En julio habilitamos hasta 12 años, que eso incorporaba un 8% más de población, pensando en lo que nos pedía salud, ¿no? No abrir a toda la comunidad por este tema de la circulación, sobre todo el transporte público. Igualmente nosotros tenemos ciudades populosas, pero también tenemos una gran cantidad de localidades que tienen hasta 40.000, 50.000 habitantes, donde generalmente se va en bici, se va caminando al club, no se va en su auto privado, ¿no? Entonces el transporte público quizás hoy ya comprobado que son los lugares de mayor contagio, era lo que queríamos restringir. Incorporamos hasta 12, luego en octubre ya fue la incorporación de menos de 12, más de 60, lo hicimos con certificados médicos, ¿no? Quien avalaba a un médico, bueno, podía acceder a la determinada práctica, y así fuimos abriendo paulatinamente. En julio la natación, esa natación que tenía que ser muy abierta, ¿no? En sus espacios, con mucha ventilación, pero bueno, ahí incorporábamos también lo que era tanto una sesión de rehabilitación que se podía hacer en el agua, como una práctica deportiva, como un nadador. Incluso fuimos los primeros en habilitar para ese DNU nacional de habilitación a los olímpicos, ¿no? Teníamos nadadores que van a estar en los Juegos Olímpicos, tenemos selecciones nacionales de waterpolo, de nado sincronizado, o sea, realmente había una grande paralímpicos, ¿no? Que también van a estar en Tokio, que necesitaban entrenar. Bueno, todo eso hizo que
pusiéramos en marcha esa maquinaria de ir abriendo, ir viendo incluso, y esto les voy a contar algo que sí tenemos documentado, que es muy interesante ver, comprobar realmente lo que significó el deporte, no la actividad extra del deporte, el deporte lo que significó en el riesgo epidemiológico, ¿no? Porque nosotros en octubre pudimos dar lugar a, en octubre bajamos a todas las edades, es decir, pusimos todas las edades con la posibilidad de hacer un deporte, pensando en que no había escuela. Y al no haber escuela, los niños y niñas menores de 12 años, la verdad que estaban sin ninguna posibilidad de socialización, ¿no? Esta cuestión de salud mental, de sedentarismo, ¿no? Todo lo que han hablado quienes me precedieron, que era muy importante. Y luego en noviembre, fines de noviembre, habilitamos, pidiendo permiso, porque estábamos en DISPO todavía, el contacto, que es eso de volver, ¿no? a jugar al fútbol, a jugar al rugby, ¿no? a la práctica ya normal de una disciplina, que, bueno, realmente era algo muy, muy solicitado, si bien nosotros teníamos burbujas, turnos, burbujas incluso en los deportes de contacto, porque el fútbol permitía la práctica, el hockey permitía la práctica con distanciamiento, ¿no? Esas variantes y esa creatividad que fue surgiendo hasta el meteol, ¿no? en el fútbol, cuestiones donde todo se fue acomodando tratando de mantener las premisas que nos decían los epidemiólogos del distanciamiento y de los no lugares de socialización que te da el deporte, ni el tercer tiempo, ni la juntada posterior, ¿no? Que eso realmente sí está comprobado que es lo que pone en riesgo, ¿no? En la Secretaría de Deportes de Rosario llevó adelante desde ese 8 de junio hasta noviembre, que es cuando ya principios de diciembre ya arrancamos con las competencias, arrancamos con todo el ámbito social de los clubes, abrimos el espacio social también en burbujas, también con protocolos en base a los metros cuadrados de cada instalación, porque cuando uno da una norma, tiene que pensar en un club que tiene una pileta enorme en un campus de 1 hectárea o en otro que tiene una pequeña superficie, ¿no? Entonces uno lo dice con criterios que se puedan luego aplicar y cada gobierno local habilite en base a las circunstancias y a las características, ¿no? Pero habilitamos colonias de vacaciones, habilitamos piletas recreativas. En febrero llegó la tan esperada habilitación de las competencias con público, el público hasta 100, que nos permitía el DNU nacional, ese público que era indispensable de poder tener como sostén del árbitro, abrir una cancha, ¿no? Pero que era realmente muy necesario por el estímulo que significaba la competencia para sostener a los deportistas. Creo que Juan hablaba de que se han perdido deportistas. Nosotros teníamos a lo largo del año pasado mucha preocupación de padres y entrenadores que estábamos perdiendo deportistas, entonces hicimos muchos intentos de competencias virtuales. Una de ellas, la verdad, nos dio mucha alegría, que hace 10 días incluso la tome la FIBA, ¿no? La Federación Internacional de Básquet, retomó una de las competencias que hizo la Asociación Santafesina de Básquet, de competencias virtual por streaming, ¿no? En un club se daba destrezas y tantos de un equipo a otro y se iba haciendo la competencia donde participaron casi 2.000 deportistas de toda la Asociación Santafesina, ¿no? Que son como 18 clubes que participaron. Eso motivó incluso nuevos deportistas, ¿no? Generó un estímulo para que ante la angustia de la pandemia, la inactividad, muchos empiecen a practicar el deporte, muchos nuevos asociados, chicos y chicas sobre todo, al deporte, por ejemplo, como el básquet, que nos refiere la Federación Santafesina de Básquet, ¿no? Torneos virtuales internacionales hemos tenido, ¿no? Por ejemplo, de salto con garrocha entre Chile
Brasil y Santa Fe, en nuestro centro de alto rendimiento, donde se competía en base a cantidad de saltos, una cosa única que la Confederación Sudamericana hizo y realmente repitió varias veces, y eso hizo que, fíjense ustedes, pudimos hacer un torneo provincial, cuando pensamos que el año 2020 no íbamos a tener competencias, un torneo provincial, y en diciembre se hizo la única competencia nacional en Argentina de deporte federado fue en diciembre de atletismo, ¿no? En la ciudad de Rosario. Es decir, todo esto fue porque tratamos de que con los protocolos y con estas aperturas controladas, y digo, con mucha responsabilidad de respeto de los dirigentes, de federaciones y de los clubes para el entrenamiento, pudiéramos llevar adelante y hacer esa primera competencia nacional de atletismo que daba puntos, ¿no?, que todos los atletas necesitaban y que hacía que se acortara ese lapso tan difícil, incluso deportivo y técnico, de la vuelta a la competencia, ¿no? Pude estar el día en que los nadadores entraron al agua después de 3 meses de entrenar, pero digamos, sin el agua, y escucharlos decir, me cuesta como si fuese la primera vez. Cansarse y estar realmente desconocidos, ¿no? Eso impactó después en el nivel de competencia, y eso hace que muchas veces deportistas que pudieran mantener esto puedan mantener su rendimiento, y bueno, muchos estaban incluso peleando plazas a Tokio, internacionales, ¿no? Por eso era muy importante, y sobre todo en ellos tener ese estímulo para traccionar que esa actividad física, que con la apertura y con las competencias se pueda sostener en el tiempo, pueda arrastrar también a lo que nosotros pretendíamos, ¿no?, que hablábamos con nuestro gobernador, que es nuestro objetivo, ensanchar la base del acceso al deporte, a la práctica deportiva, ¿no? Para eso acompañar a las instituciones y esto de poder estimularlo. Decía que en Rosario midieron cada 14 días. Rosario más o menos tiene unos 80.000 deportistas incorporando el fútbol, si no más o menos es la mitad, y desde el 8 de junio a noviembre, cada 14 días preguntaban a los clubes cuántos deportistas se iban incorporando, ¿no?, a la práctica. Imagínense que cuando se ampliaba la edad, un rango etario, cuando se ampliaba el horario, porque a partir de septiembre ya se amplió hasta las 22, antes era hasta las 19, hasta las 20, hasta las 22, la afluencia fue enorme, y cuando nosotros tuvimos el pico ya con circulación comunitaria, y con casi todas las edades compitiendo, los mayores contagios fueron 45 casos positivos de 32.403 atletas, es decir, un índice del 0,13% de incidencia del contagio en nuestros deportistas. Nosotros podemos decir que realmente el deporte no es una actividad de riesgo para la transmisión del COVID. En esto realmente está comprobado. Todos estos casos, y esto nos refieren los profesores y los secretarios de deportes y los directores de la Secretaría de Deportes de Rosario, con los que estuvimos charlando, siempre fueron casos que tenían contagios extra actividad deportiva, ¿no? Una actividad social, una actividad X, que luego se aislaba al grupo, y en general, ¿no?, los casos que daban positivos era que venía de un contagio externo, y los sospechosos daban siempre negativos. Tengamos en cuenta en la práctica deportiva. Sí pudimos comprobar que en determinadas competencias donde hubo traslado, donde hubo concentraciones, donde se compartió una tráfico, un colectivo, sí realmente eso ya también lo comprobamos, que eso es una situación de riesgo, que cuando hay que cerrar. Nosotros tuvimos un pico muy fuerte el año pasado en octubre, tuvimos 3 semanas, volvimos a cerrar 3 semanas en 6 departamentos del sur. Todos sabemos que se abre hasta donde se puede,
y cuando no se puede se cierra con la misma progresión hacia atrás. Hoy, por ejemplo, con esta segunda ola estamos haciendo restricciones hacia atrás. Cerramos el público, las competencias, estamos en los entrenamientos, volvimos a ese prueba con práctica con distanciamiento por la situación realmente grave que se está viviendo en el aspecto sanitario, sobre todo en el índice de camas, ¿no? De respiradores, bueno, como todos ustedes sabrán, pero realmente el deporte comprendió con esto que respetando estos pasos podíamos ir ampliando o cerrando, manteniendo sobre todo ese universo y esa comunidad deportiva en marcha, y siempre con la previsión de, incluso, ustedes sabrán, los protocolos de competencias nacionales los mantenemos. Mañana se inicia la Liga Argentina de Básquet, por ejemplo, cuarta vez que Santa Fe, entre Rosario y Santa Fe, es sede de la Liga Argentina de Básquet, con protocolo nacional, donde vienen clubes de otras provincias. Incluso pudimos hacer el preolímpico de tenis de mesa, que no fue menor, tuvimos que extremar los cuidados entre nación, donde trabajamos mucho con el Ministerio, con Salud, y con Inmigraciones, pero pudimos hacerlo en Rosario, donde tuvimos 2 plazas a Tokio, es decir, tratamos de mantener en lo posible todo lo que sea sostener a nuestros deportistas, por un lado, sabiendo que son oportunidades que hay que acompañar. Dispusimos también en el ámbito económico, que no lo quiero dejar de lado, 18 millones de pesos para sostener las becas el año pasado, más de 11 millones de pesos para las federaciones en nuestro fondo de FOPRODE, ¿no? El fondo de lotería, que es el 3% de la recaudación de lotería, específicamente para sostener, para gastos de pandemia, porque no tenían competencias. Lo hicimos con un programa Cuidar Nuestro Club para los clubes, además de infraestructura, con un régimen de tarifa cero de agua y de luz el año pasado para los días que estuvieron cerrados, ¿no? De 3 meses de tarifa cero de agua y de luz que no tuvo ningún otro sector en nuestra provincia. El gobernador benefició a nuestras entidades deportivas con esa tarifa especial para acompañarlos en esta pérdida de asociados que en la medida que se fue abriendo lo fueron recuperando. Es decir, Nación también, trabajamos mucho con el plan de emergencia, que a través del Registro Nacional de Clubes de Barrio, y también el Clubes en Obra, y otros programas también para infraestructura. Acompañamos mucho con el REClub la regularización de instituciones que aprovecharon también este momento para ponerse al día en todo lo que es su documentación. Bueno, lo cierto es que desde estos 2 ejes, ¿no? Desde mantener lo institucional, lo económico, y sostener la práctica del deporte en toda su dimensión, sin discriminaciones, pensando en todos los deportes, porque realmente el espacio público es muy difícil de controlar si son 10, si son 20, si después se quedan a tomar mate, ¿no? Nosotros dijimos, bueno, nosotros vamos a priorizar nuestros clubes, que la actividad sea en una institución donde haya responsables que nos ayuden como aliados a controlar y avisar si hay algún caso sospechoso. La verdad que nosotros sentimos que fue un trabajo enorme, que hoy podemos dar fe de que hay cosas que conocemos, que hoy podemos certificar, que ya sabemos cómo manejarnos, sabemos en qué podemos avanzar, y creo que esto ha sido muy halagüeño para el deporte en general y para una provincia donde, digamos, tiro con arco era tan demandado, o salto con garrocha, que un runner, que tenis, que golf, que fútbol, ¿no? Que son las más populares, ¿no? Entonces, creo que esa experiencia y ese esfuerzo que hemos hecho nos deja un know-how, un saber que, si bien todos los días aprendemos un poco y que este momento es muy difícil también del que estamos viviendo, pero lo cierto es que hemos trabajado codo a codo con las instituciones y con Salud, armando un equipo donde tratamos de, como dice nuestro gobernador, mantener al deporte de pie, y sobre todo a que ese derecho que es el acceso a la práctica deportiva, no solo a la actividad física en sí recreativa, a que se pueda sostener en un club,
a que pueda sostenerse en una competencia federada, a que pueda darle oportunidades de crecer en cualquier disciplina que haya un talento, ¿no? Como lo estamos haciendo hasta en el bádminton, ¿no? Hoy, donde tenemos representantes de selección nacional, chicos muy jóvenes, adolescentes, y queremos promoverlo, bueno, que desde el lugar que se puede, con todas las herramientas disponibles, poder llevar adelante y hacer que una provincia que nosotros nos autodenominamos cuna de deportistas y llena de instituciones, no se nos caiga ni una institución y ningún deportista, porque sin poner en riesgo, obviamente, nuestra salud, porque no pusiéramos todo nuestro esfuerzo. Así que, bueno, quería compartir con ustedes la experiencia que tuvimos desde Santa Fe, también poner a disposición de que quiera consultar algo, y volver a agradecer esta posibilidad de compartir con ustedes. Muchas gracias, Claudia, muy amable por compartir este espacio con nosotros, a todos los invitados e invitadas. Pensaba cuando los escuchaba, que por un lado que no quiero robarles mucho más tiempo, sé que tienen otros compromisos, pero trataba de pensar en una pregunta transversal, ¿no? Y quizás una opción sería preguntar por los aprendizajes que nos deja. La escuchaba Nemesia, que hacía una reconstrucción de un corto plazo, digamos, pero que con la vertiginosidad con la que estamos viviendo parecía a largo plazo, y me venían a la cabeza cosas de las que me había olvidado por completo, me parecen lejanas en el tiempo, ¿no? Y sucedieron quizás hace 6 meses, 7. Entonces, hay ahí, mi pregunta tiene que ver con esto, ¿hay ahí un aprendizaje? Yo supongo, y esto es para Juan, que desde el punto de vista de la medicina deportiva se han ido adquiriendo datos de todo tipo que nos permiten hoy por hoy decir algunas cosas, ¿no?, que habría que cuidar en el futuro, o empezar a prestarle atención. Lo dejo para que lo conteste si tiene ganas. Para Nemesia también pensaba que desde el punto de vista de la antropología seguramente hay algunas experiencias o emergentes deportivos que tienen que ver con las restricciones que implicó la pandemia y las adaptaciones a las que obligó a los deportistas, y cuáles serían esos. Y desde el punto de vista de la gestión, bueno, sin duda, Claudia y Luis han tenido que hacer un máster acelerado en creatividad en el orden de las políticas públicas, porque es una situación sin precedentes, ¿no? Entonces, si quieren, para ir cerrando, les dejo esta pregunta transversal respecto del aprendizaje que hemos hecho, ¿no?, que seguramente son muchos, y me gustaría que si tienen ganas los compartan en los últimos minutos, así que en ese orden, si quieren, para no pisarnos, les cedo la palabra. Ok, bueno. Sí, yo creo que aprendizajes hay muchos, e incluso desde el campo de la salud. Date cuenta que la Organización Mundial de la Salud decía una cosa cuando empezó la pandemia y terminó sosteniendo otra en la actualidad. ¿Cuánto hemos cambiado? ¿Cuánto hemos cambiado en muchas circunstancias? Desde el hecho de entrar a tu casa y limpiar todo con lavandina y ahora darte cuenta que son aerosoles. Desde el aprendizaje de la importancia de la actividad física, que ya se sabía, pero incluso ahí ha incrementado más. Cómo las chances de morir por COVID son mucho más grandes en aquellas personas que tuvieron una vida menos activa y que tienen una vida o una calidad de vida con ciertas enfermedades crónicas no transmisibles que se combaten con la actividad física y el deporte. Por lo tanto, los aprendizajes son muchísimos y día a día se van adquiriendo conocimientos nuevos, desde el alto rendimiento y entender por qué tantas lesiones cuando se volvió tan rápido, hasta el deporte social, y tratar de aprender por qué tenemos tantos chicos y chicas afuera de la actividad, y cómo, algo que no reflexionamos porque no es el caso puntual de esta actividad, pero cómo algo que hoy en día ya se considera deporte, como los eSports, están ganando fuertemente la batalla cultural sobre el cuerpo de nuestros hijos y nuestras hijas, aquellos que ya somos padres, y que la atracción por ese deporte genera pros y genera contras. Por lo tanto, el aprendizaje de las consecuencias que deja la pandemia en la sociedad, yo creo que ya vemos muchas cosas, y cuando recuperemos la nueva normalidad,
nos vamos a dar cuenta de muchísimas más que hoy todavía no logramos dimensionar en su totalidad. Bueno, me sumo un poco a lo que decía Juan, adhiero y comparto, y me parece que lo que viene también a exponer un poco la pandemia, además de las desigualdades, es la calidad de vida, la falta de ciertas políticas públicas para tener un mejor bienestar, un acceso al deporte. Me parece que lo que decía Claudia respecto al énfasis y la importancia que tienen los clubes sociales como un espacio de sociabilidad, una formación política, un montón de cuestiones y el desarrollo también a nivel profesional. En ese sentido, me parece que cuidar los espacios verdes es algo fundamental y exigirle a la ciudad, particularmente acá en Ciudad de Buenos Aires. La Organización Mundial de la Salud recomienda entre 10 y 15 metros cuadrados y la Ciudad de Buenos Aires tiene apenas 5.13. Me parece que eso no es un detalle menor. Se acaba de ganar lo que fue el reclamo por Costa Salguero, que fue una intervención donde hubo muchísima movilización también de juventudes, y que eso habla también no solo de la calidad de vida, sino el acceso a espacios que pueden ser utilizados para la práctica deportiva, un acceso democrático para quienes no pueden pagar por el deporte, ¿no? Por una formación deportiva. Como decía, Argentina está entre los peores índices a nivel mundial respecto del acceso a los espacios verdes, y esta situación se puede seguir agravando si se aprueba un código de planeamiento urbano y si la lógica mercantil sigue avanzando sobre nosotros. Entonces me parece que eso es fundamental. Eso se vio durante la pandemia, es un aprendizaje y una lucha que tenemos que dar todavía, no solamente para pensar de por qué la pelota sigue rodando, por qué el fútbol masculino se sigue jugando como si nada, por qué la Conmebol sigue organizando torneos. Eso nos va dando ciertas pautas sobre lo que ocurre, dónde está puesto el énfasis y cuántas vidas quedan en el medio, ¿no? Frente a ciertas decisiones que están guiadas por una lógica mercantil. Y en este sentido no quiero dejar de resaltar que la cuestión de género ha sido sumamente importante, ¿no? La condición de vulnerabilidad, por ejemplo, de las jugadoras de fútbol femenino ha sido totalmente desigual respecto de la situación de los jugadores varones. Entonces, ahí también tenemos que pensar en cómo es el acompañamiento para nuestros deportistas federados y profesionales en desigualdad de género. Que están muchos más expuestos y expuestas a la vulnerabilidad. Y también para no pasar por alto, que ha sido otro de los temas durante la pandemia, el tema de la cuestión de la salud mental y el acompañamiento psicológico de los deportistas y quienes practican, ¿no? Porque no todos han podido afrontar la soledad, las dificultades económicas durante la pandemia, y hemos tenido pérdidas de militantes y de deportistas también por una elección, y poner sobre la mesa cómo nos afecta el aislamiento, me parece que también es una responsabilidad de todos, debatir al interior de nuestros clubes y de nuestros espacios, cómo hacer frente a eso y cuál es el acompañamiento psicológico y la importancia que tiene seguir trabajando en este sentido. Bueno, yo brevemente, nosotros unos 10 minutos antes de entrar a este Zoom terminamos un Zoom de gabinete y ahora vamos a entrar a otro, y lo escuchaba a nuestro gobernador que decía que nos tocó, que no lo va a reconocer públicamente, pero que siente que nos tocó gobernar en el peor momento quizás de la humanidad, o una situación, como dijo Juan, que hace 80 años no se repetía, y también reconocer que está en la letra chica de cada uno de nosotros que participa en política y que sabe que le puede llegar a tocar. Simplemente nosotros tenemos el desafío de ver cómo en esta circunstancia, en este punto de inflexión, aprovechamos, entre comillas, y espero que se lea bien, lo que puedo graficar en una anécdota o en algo, trazar un paralelismo. Recuerdo por allá por el 2007, Mundial de Francia de rugby. Nosotros tenemos pueblos chicos, localidades chicas, no de tantos habitantes. De hecho, la capital no tiene tantos habitantes como algunas ciudades de las que ustedes están acostumbrados.
Y Argentina llevó adelante un papel, los Pumas, admirable, éramos todos Pumas, 2007, y recuerdo ver en varias plazas chicos jugando al rugby, después Argentina le ganaba a Francia el tercer puesto, y estuvo cerquita de poder jugar por primera vez en la historia una final. Y esos son los enviones que nosotros tenemos que aprovechar. El comportamiento social ha demostrado que volvemos a repetir errores del pasado como sociedad. Es decir, hoy que el deporte de salud, que la actividad física de salud, que está en esa cresta de la ola, que todos queremos hacer algo de actividad física, algo de deporte, que los gobiernos han tomado nota de la importancia de invertir en el deporte, que después no va a ser un gasto en salud, en seguridad, y ver cómo lo capitalizamos en política de Estado, cómo esa expectativa de la gente de sentirse de vincular a la actividad física y al deporte definitivamente con una mejor calidad de vida, la traducimos en una política de Estado. Ahí está el desafío, creo, en el que todos estamos trabajando y que nos ha encontrado en una mesa transversal a todas las temáticas, pero como el deporte y la física hoy como un efector de salud. Bueno, no quiero ser redundante, se ha hablado mucho y creo que solamente decir la importancia de continuar trabajando colectivamente, ¿no? Yo insisto con esto, la fortaleza fue sobre todo trabajar con las instituciones. El Estado tiene que ser el gran organizador. Y en este caso el deporte es salud, pero también es una política social de movilidad ascendente. El deporte es una actividad que da oportunidades, que da ventajas, que te puede dar hasta mejorar tu vida, ¿no? Te da una identidad cuando vos metés un pibe, una piba, un club, una camiseta, un color, te da amigos. Nosotros, si algo peleamos, incluso en los primeros momentos donde desconocíamos el riesgo de todo y efectos incluso de salvar esa crítica que parecíamos hasta aperturistas, porque realmente no lo éramos, pero peleábamos por esta cuestión del derecho de la práctica deportiva, del acceso, y que sea para todos y todas, realmente en cualquier punto de la provincia que se encuentren. Realmente lo pensamos como cuando el derecho te da esa posibilidad de crecer, como digo, de tener oportunidades increíbles, cantidad de jóvenes que hoy están disputando en el exterior, no sé, no solo plazas a las Olimpiadas, algo impensado, increíble, ¿no? Puedo decir, boxeadores que tenemos, chicos de condiciones sumamente humildes, que están hoy teniendo oportunidades enormes y posibilidades hasta, ¿no?, de tener un futuro hasta económicamente, ¿no? Esa cuestión de que ese acceso tenga que ser para todos, realmente esa es la tarea y el rol que nos pusimos como Estado, y que la pandemia, lo decía Luis, ¿no? Fue el peor momento, ¿no? Nos cambió todos los ejes, pero la verdad es que nos pusimos como dirigentes políticos a estar a la altura y a buscar todas las vueltas y tener este tipo de comprobaciones donde ya sabemos que sin poner en riesgo esto, nosotros tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir siendo creativos para la salud de toda una comunidad, pero sobre todo manteniendo estas instituciones. Nuestros clubes, sobre todo, para que sean inclusivos, pusimos mucho dinero en infraestructura que mejore la oportunidad también en igualdad de género. Sabemos, lo decía Nemesia, que el fútbol masculino tiene infraestructura. No hablo del profesional, porque el profesional podríamos hablar de muchísimas cosas, ¿no? De lo que nos ha ocurrido, donde nosotros teníamos decretos que habilitaban la práctica y nacionalmente entidades no permitían y no podían abrir, ¿no? Cuando nuestras normas lo permitían, ¿no? A veces en eso somos un poco federales, pero sinceramente hemos tratado de poner en cuestiones ambientales y en cuestiones de igualdad de género, poner dinero a quien presentaba propuestas para ampliar vestuarios, para ampliar lugares incluso de cuidados de ingresos en lo sanitario, de mejorar infraestructura para deportes donde se incorporaba la mujer, y son aluviones de deportistas que no tienen instalaciones y tienen que entrenar o en un potrero o a las 11 de la noche. Bueno, todo ese tipo de cosas también ponerle
mucho énfasis y ponerle recursos, pero también un proyecto, ¿no? Una conducción sobre esto hacia lo que queremos. Y en ese sentido el deporte es una política social integral con un impacto fenomenal en toda la comunidad y en todos los aspectos. Así que todo esto que nosotros podemos intercambiar, aprender y bueno, seguir trabajando en conjunto es indispensable, porque lo que menos podemos hacernos es quedarnos quietos, no movernos, como una metáfora. Así que bueno, sigo agradeciendo la oportunidad de este tipo de encuentros. Bueno, llegamos así al final de este primer conversatorio del Observatorio Social del Deporte. Agradecerles una vez más, Neme, Juan, Claudia, Luis, por la deferencia de acompañarnos, agradecerle a Alidaes por el espacio para transmitir esta charla. Espero que haya sido de vuestro interés y nos volveremos a ver en una próxima iniciativa. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. A ustedes. Gracias.